Hola, estudiantes del noveno grado. Soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre los isótopos, isóbaros e isótonos. A continuación veremos qué aspectos vamos a trabajar. Inicialmente hablaremos de la estructura atómica, seguidamente de los isótopos, isóbaros e isótonos. El propósito de este material educativo es distinguir por sus características a los elementos isótopos, isóbaros e isótonos. Para iniciar la clase de hoy analizamos la siguiente situación. Male acompaña a su abuela al hospital a realizarse algunos estudios. Al llegar a la sala nota un cartel por la puerta y pregunta a su abuela, ¿qué es la medicina nuclear? En ese instante, abre la puerta una de las licenciadas e indica a Male: no puedes ingresar porque aquí trabajamos con isótopos radiactivos. Entonces, Male se queda con la duda. ¿Qué son los isótopos radiactivos? Para responder a las dudas de Male vamos a recordar la estructura atómica. Recordemos que los átomos son partículas muy pequeñas que forman parte de la materia. Como ejemplo vemos aquí el átomo de carbono. Todos los átomos tienen dos partes principales. La parte central, que se conoce como núcleo, que contiene dos tipos de partículas. Las partículas que no tienen ningún tipo de carga, que se denominan neutrones. Luego están las partículas con cargas positivas, que se denominan protones. Ya en esta zona que rodea al átomo, que se denomina corteza, se encuentran los electrones que tienen cargas negativas. Otro aspecto muy importante que debemos de recordar sobre los átomos es que poseen número atómico, que se representa con la letra Z. ¿Qué indica el número atómico? Indica la cantidad de protones que hay en el núcleo, que suele coincidir con la cantidad de electrones que hay en la corteza del átomo. Como vemos en el ejemplo del átomo de carbono, tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones en la corteza. Por lo tanto, su número atómico equivale a 6. También recordemos el número másico, que se representa con la letra A. Esta indica la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo del átomo. Vemos, por ejemplo, que en el caso del carbono hay 6 neutrones y 6 protones, por lo tanto, su número másico equivale a 12. Seguidamente ya hablamos de los isótopos. Los isótopos de un elemento dado contienen mismo número de protones porque son átomos del mismo elemento químico, pero varía su número másico debido a que contienen distinto número de neutrones en su núcleo. Vemos el caso del hidrógeno, que tiene sus isótopos. En el primer caso, el hidrógeno tiene solamente un protón y un electrón. Ya en el caso del segundo hidrógeno, que se denomina deuterio, ya tiene un protón, un neutrón y un electrón. En el tercer caso, el elemento tritio, que sigue siendo isótopo del hidrógeno, ya tiene un protón y 2 neutrones en su núcleo. En la corteza tiene un electrón. A continuación vemos otro ejemplo de isótopos. Se trata del elemento litio, cuyo símbolo es Li. Podemos determinar al observar que se trata del mismo elemento químico, que tienen en común su número atómico, es decir, la cantidad de electrones que posee. Toditos tienen 3 electrones. ¿Cuál es el valor que varía aquí? Es el valor del número másico. Tiene 6, 7 y 8 respectivamente, porque varía la cantidad de neutrones que posee. ¿Cuál es el uso cotidiano que se le da a los isótopos? Vemos, por ejemplo, los radioisótopos que mencionaba Male se usan en el campo de la medicina, las industrias, la farmacología, la agricultura, entre otros. Por ejemplo, en el campo de la medicina se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como, por ejemplo, para la esterilización de los instrumentos quirúrgicos. En la agricultura se utiliza para el control de plagas y también la conservación de los alimentos.
Seguidamente hablamos de los elementos isóbaros. Son átomos de elementos químicos diferentes, pero con el mismo número másico, lo cual significa que tienen la misma cantidad de partículas en su núcleo atómico. En el ejemplo que vemos en pantalla encontramos al argón, potasio y calcio, que son elementos diferentes, pero tienen la misma cantidad del número másico, que en este caso es 40. Y por último hablamos de los elementos isótonos. Estos elementos químicos son diferentes, pero poseen la misma cantidad de neutrones y tienen por ende propiedades diferentes. Como ejemplo vemos aquí el sodio y el magnesio con sus respectivos símbolos. Vemos que se tratan de elementos químicos diferentes. Tienen en común la misma cantidad de neutrones, que en ambos casos tienen 12 neutrones. ¿Cómo sabemos que tienen 12 neutrones? Porque restamos del número másico, restamos el número atómico y allí obtenemos como resultado 12. En este caso hacemos lo mismo, de 24 restamos 12 y nos da como resultado 12 neutrones. De esta forma llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy y para ello tenemos algunas actividades. La primera actividad, marcamos los elementos isóbaros entre sí. Recordemos que los isóbaros son elementos distintos que tienen el mismo número másico. Como ejemplo vemos aquí al argón, litio, sodio, litio nuevamente y por último el potasio. ¿Qué tiene que coincidir en estos elementos químicos? El número másico, o sea, el número que indica aquí arriba que está de color rojo. Podemos notar entonces que el argón y el potasio tienen número másico 40, lo cual indica que son isóbaros entre sí. A continuación tenemos otra actividad. Escribimos la palabra isótopos, isóbaros o isótonos según corresponda a las estructuras atómicas. Vemos el átomo de carbono que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Por otra parte tenemos el átomo de boro. Tiene 5 protones, 6 neutrones y 5 electrones. ¿Qué tiene que coincidir para que podamos determinar qué tipo de elementos son? En este caso, podemos decir que se trata de isótonos porque coinciden la cantidad de neutrones que poseen cada uno de ellos. Para culminar la clase del día de hoy, vamos a realizar un breve resumen sobre los puntos más importantes que hemos trabajado. Analizamos el día de hoy a los isótopos que contienen el mismo número de protones porque son átomos del mismo elemento químico. ¿Qué es lo que varía en ellos? Su masa atómica. Luego tenemos los isóbaros, que son elementos químicos diferentes pero tienen en común el mismo número de masa o número másico. Por último, analizamos a los isótonos, que son elementos químicos diferentes pero que tienen en común la misma cantidad de neutrones. De esta forma culminamos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.